con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. César, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge, ¿cómo estás? Bien, esta semana tenemos un programa especial. Vamos a hablar, por supuesto, del tema que está frenando las inversiones mineras. Y vamos a estar con el gerente general de Minera Apumayo, Guillermo Chino, pero además, recordemos, él ha sido muchos años viceministro de Minas. Definitivamente sabe bien qué es lo que está pasando. En una semana, Jorge, además, donde hemos conocido por un informe de la Defensoría del Pueblo que han aumentado los conflictos sociales en 44 y también que 6 de cada 10 regiones con más conflictos sociales han ejecutado mucho menos del 30% de su presupuesto. Por eso hablaremos también sobre estos temas con Miguel Cardoso, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Así es. Y ahora, antes de empezar el programa, acompáñenos a la interesante encuesta que estamos haciendo vía Twitter con Rumbo Minero todas las semanas. Adelante, por favor. Ante la pregunta hecha vía la red social Twitter de Rumbo Minero, ¿aprueba o desaprueba la gestión de la ministra Alessandra Herrera al mando de el MINEM? A continuación presentamos estos resultados. La aprueba 53,2%, la desaprueba 46,8%. Al final del programa tendremos la próxima pregunta de la próxima semana vía Twitter de Rumbo Minero. Ahora acompáñenos a las principales noticias mineras de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. Las exportaciones mineras ascendieron a 19.496 millones de dólares en el primer semestre del año 2022, enero a junio, lo que representó un incremento de 6,1% con relación a similar periodo de 2021, 18.372 millones de dólares, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, MINEM, la producción de fosfato sumó 902.030 toneladas métricas en junio del 2022. Ese nivel de producción significó un crecimiento de 10,2% en contraste al volumen producido en junio del año pasado. Esas fueron las principales noticias mineras de la semana. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con el ingeniero Guillermo Chino, que ha venido ya varias veces aquí a Rumbo Minero. Él es gerente general de Minera Apumayo y, como todos recordamos, una vasta experiencia como viceministro de Minas por muchos años. Así que vamos a hablar con él sobre el tema de los conflictos sociales que frenan las inversiones en el Perú. Bienvenido, Guillermo, a Rumbo Minero. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, César. Vamos a empezar por el balance. El balance, en tu experiencia, de este primer año de este gobierno, donde hemos visto ya lo que todos hemos visto, pues, ¿no? La premier Mirta Vázquez invitando a la gente a cerrar minas en conjunto con el pueblo, al Guido Bellido y todos los golpes que está recibiendo la minería. Pero, ¿cuál es tu opinión de este primer año de gestión? Definitivamente es un balance negativo, ¿no? Hemos visto a lo largo de este año que se han incrementado los conflictos sociales y no me equivoco al decir que, según las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, es el gobierno que más conflictos ha tenido en tan solo un año. Lo que tú has mencionado, lo que pasó en Ayacucho el año pasado, que de una manera pareciera que el gobierno estuviera cediendo, bueno, no parece, en realidad está cediendo ante las presiones sociales simplemente por no tener un enfrentamiento con ellos. Pero eso te paraliza inversiones, te paraliza las operaciones. Incendios, además incendios. Y de alguna manera está avalando ese tipo de protestas que porque no hay investigaciones, no hay nada. Con actos vandálicos, ¿no? Sí. O sea, bueno, por nuestro lado, porque sufrimos un ataque, sí, claro. Sí seguimos las investigaciones y las denuncias respectivas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Para ponerlo sobre la data, son 274 conflictos que se han registrado en julio, 44 más que en junio, según la Defensoría del Pueblo. Y esto nos lleva también a algo que ha ocurrido, Guillermo, la semana precedente, respecto a un mega operativo en el sur del Perú, donde otra vez estos famosos hermanos Chávez Sotelo han sido capturados, pero no solamente ellos, sino también se ha determinado que hay operadores judiciales que por pagas, o sea, por coimas, tratan de darle la razón, entre comillas, a ciertas comunidades que son creadas en el camino para materializar su protesta. Ahí estamos identificando también una intermediación
que perjudica mucho el desarrollo del sector minero y a los trabajadores que quieren justamente beneficiarse del mismo. Definitivamente, y no solamente los trabajadores del sector minero, al país en general. El sector minero es el que trae muchas divisas, el que genera muchos recursos que luego son distribuidos a las mismas regiones. Y si tú paralizas, complicas la operación minera, lo que vas a hacer es reducir los ingresos. Y efectivamente, yo sí muchas veces lo he manifestado. Detrás de un conflicto hay diversos actores, cada uno con distintos intereses. Hay quienes tienen un temor natural y hay que entenderlo y hay que trabajar y conversar con ellos ante algo que ignoran cómo es una operación minera, pero hay que conversar con ellos. Pero también hay otros actores políticos, económicos y extorsionadores como estos últimos que tú mencionas. Y ahora que vienen ¿no? las elecciones regionales y municipales, se explica también el incremento, porque siempre ha ocurrido históricamente. Tú como viceministro focalizabas esto. Sí, definitivamente. Sabemos que en época electoral la conflictividad aumenta. Y tal es así que nuestra recomendación siempre era al sector minero: no hagas talleres, no hagas audiencias públicas previo a las elecciones, porque definitivamente va a ir mal. Ahora, justamente tú estabas mencionando lo que ha generado el sector minero. El sector minero ha generado 422 millones de dólares de enero a mayo del 2022, de este año, en zonas como, en regiones como Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, ¿no? Ubicadas en el sur del Perú. Entonces nosotros nos preguntamos, claro, debido al canon, regalías, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿qué más se tiene que hacer para que la población pueda convencerse de este tema que tanto hemos luchado durante años, ¿no? Se pueda convencer de que ahí está el dinero, ahí está la... Jorge, el problema no es cuánto genera el sector minero, que ya sabemos que genera bastante. El problema es qué hacemos con estos recursos. Y ese es el gran problema, porque lo que se gasta, vemos en las noticias, 20.000 millones de soles se van en corrupción, se gasta apenas el 60%, y si uno va a ver los tipos de obras que se generan con los pocos que pueden hacer, no hay, o son obras improductivas. Y cuando uno visita las comunidades cercanas a los proyectos mineros, no hay agua, no hay luz, no hay educación, no hay agricultura, o sea, adolecen de mucha infraestructura básica. El problema está en la capacidad que tienen los 3 niveles de gobierno de usar ese dinero eficientemente y oportunamente para darle esos beneficios a la población. Porque la población, una vez que vea que efectivamente están construyendo escuelas, hospitales, haciendo caminos, carreteras, veredas, recién tangiblemente van a ver el beneficio que trae la minería. ¿Tú dirías que es una responsabilidad histórica del gobierno Siempre. de no invertir en las zonas aledañas, con lo cual genera una insatisfacción? Es una realidad del país, es una realidad política, porque finalmente las autoridades son personas políticas que priorizan en función a sus futuros políticos. Es decir, un alcalde provincial va a invertir los recursos que tiene en la capital de la provincia, donde hay mayores electores. No en la comunidad al lado de la empresa minera, por poner un ejemplo, porque para tener 4 o 5 votos, prefiero donde voy a obtener miles de votos. Y generalmente dejamos que el problema, está la unidad minera, que sea la empresa minera la que se encargue de eso. ¿Quién sabe? Debería haber algún tipo de ley o algo que pueda ayudar a que eso no pase, ¿no? Debería haber, es complicado quitarle los recursos a una región, pero lo que sí debe haber es un orden de prioridad. Con estos recursos, municipalidad X o gobierno regional, ¿cuál es lo que más adolece la comunidad o el pueblo? No tienen agua, bueno, primero lo gastas en agua. Una vez que hayas cubierto el agua, pasas a salud, luego pasas a educación, no sé, a establecer un orden de prioridad y no que libremente gasten en lo que sea. Guillermo, el decreto que restringe la tercerización laboral, según los analistas, hace perder cerca de 20.000 puestos de trabajo. Y uno de los más importantes sectores que pierde es el de la construcción, que está íntimamente vinculado también al sector minero. Y por cierto, el propio sector minero también, que terceriza muchas actividades. Bueno, la ministra que lo dio, Betsy Chávez, ahora reaparece en el gabinete. Su sucesor, que era su brazo derecho, lo mantuvo, pero también el actual ministro de Trabajo, el señor Salas, dice que no lo va a tocar, pero ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Mira, a lo largo de tantos años se han generado una especialidad o una especialización de empresas que se dedican justamente a una serie de actividades, sean nucleares o no nucleares, para los distintos sectores económicos. Y el prohibir o el obligar a que esas actividades no se tercericen y tengan que incorporarlo en la planilla de la empresa principal,
Eso implica, por un lado, la empresa principal, que no tiene el know-how directo de hacerlo, le incrementa sus costos. Y segundo, estás dejando de lado justamente esta optimización o esta rentabilidad eficiente que te genera estas empresas especializadas. Y eso es lo que va a llevar a reducir Además, complementado, los perdóname, empleos. por el hecho de favorecer una sindicalización que ya ni siquiera va a Bueno, esa tener es la otra norma de negociaciones colectivas, ¿no? Y que hasta los trabajadores independientes tienen la oportunidad de sindicalizarse, formar su propio sindicato, participar. La verdad que las cosas se hacen más complicadas, más oneroso para los sectores productivos y eso a la larga trae mayor informalidad. Esa es la verdad. Ahora, para terminar, el Ministerio presentó un proyecto de decreto supremo que modifica las normas de formalización minera. ¿Cómo lo ves esto? ¿Es más ser más flexibles para que exista más informalidad o realmente va a solucionar algo? El sector informal minero es muy complicado porque tienes también distintos actores. Hay mineros informales que yo diría tienen toda la capacidad de poder formalizarse y hay que ayudarlos. Ayudarlos en el sentido de que juntarlos con el titular de la concesión, que el titular de la concesión está dispuesto a firmar convenios de explotación, ayudarlos en ser no más relajado, sino una regulación mucho más sencilla para ellos. Un minero artesanal, hablando de los mineros artesanales. No de los ilegales. No los ilegales. Los artesanales, para mí es prácticamente una declaración jurada. Me comprometo a no hacer esto, esto y esto, que puede causar daño al medio ambiente o la seguridad de las personas. Pero por ahí tiene que ir una regulación muy sencilla para un artesanal que se puede formalizar. Ahora, eso separado, aquellos que son invasores, que entra como quien dice a la mala, detrás de ellos hay mafias inclusive, ¿no? Y que están asociadas a actividades ilícitas como la trata de personas, trabajo infantil. Sí. Eso sí hay que, combatirlo directamente. El gran problema es que están entremezclados entre la informalidad minera y es muy, muy complejo, pero ese es parte, del reto que tiene la ministra hoy en día para poder avanzar y diferenciarlos. Brevemente, para terminar, por favor, ¿cuál sería tu mensaje hacia el gobierno con respecto al trato que se le está dando al sector minero que es tan importante? Hablábamos de que siempre se le quiere dar más y más impuestos, ¿no? Bueno, es que más impuestos ¿para qué? ¿Para que se vayan más corrupción o para que ejecuten menos? O sea, no, Para yo que creo que no devuelvan devuelvan al Tesoro Público no 10, sino 20.000 millones de soles más. No va por ahí, ¿no? Yo creo que ha pasado un año, digamos que hemos perdido oportunidad de seguir creciendo en Colombia, mira cómo está Chile, está en México, donde hay muchos inversionistas que quieren invertir y tenemos la oportunidad de atraerlos. Creo que más que mirar ya hacia atrás, que ya pasó, es la agenda que tiene que tener el gobierno de aquí hacia adelante. Hay una oportunidad ahí, ¿no? Claro, para poder atraer... los inversionistas que normalmente están en México, en Chile, en Colombia, podrían venir acá si es que ponemos las cosas tranquilamente. claras. Miren cómo está Ecuador. Si es que nos Ecuador ordenamos. está llamando mucho la atención y está trayendo muchos capitales. Excelente. Muchísimas gracias, Guillermo Chino, por estar acá. Okay, gracias. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Bien, ahora en nuestro bloque de American Mining nos enlazamos desde Nueva York con nuestro amigo José González. ¿Cómo está, José? Bien, Jorge, encantado de estar en el programa. José, cuéntanos un poco sobre este tema que nos has estado comentando. Esta semana la conclusión de un juicio en Chicago ha mantenido toda la atención de los traders de metales preciosos a nivel global. El juicio a Michael Novak, otrora la persona más poderosa en el trading de metales preciosos, a la cabeza de la mesa especializada en los mismos de JP Morgan, por conspirar para manipular los mercados de oro y plata, ha revelado detalles poco conocidos de los mismos. ¿Qué detalles nos tienes al respecto? Así es, Jorge. El juicio a Novak y dos de sus colegas, Greg Smith y Jeffrey Rufo, que condujeron la mesa de trading de metales preciosos de JP Morgan, la más poderosa en el mercado por una década, ha tenido a los traders en Wall Street al borde de sus butacas.
Ambos fueron acusados, los tres fueron acusados, dos de ellos han sido encontrados culpables, Nova y Smith, de conspirar para manipular los mercados de oro y plata, simulando órdenes para registrar ganancias ilícitas. Según el juicio, según se reveló en el juicio, ambos traders realizaron ganancias netas promedio de entre 109 millones y 234 millones al año entre el año 2018 y el 2018 y 30 millones de dólares en oro físico. Ahora bien, en el 2020, solamente ese año, JP Morgan realizó ganancias en términos financieros de metales preciosos por $1.000 millones. JP Morgan es uno de 4 bancos autorizados para compensar oro físico en Londres y maneja el 40% de participación del mercado en el metal. Los 3 ejecutivos en esa década que estuvieron a cargo de la mesa realizaron ganancias por 373 millones y fueron compensados con 44 millones. Los clientes de los traders eran megafondos de cobertura, Moore Capital, Tudor Investment, George Soros y 10 bancos centrales. Y JP Morgan ha pagado una multa por su cuenta, independientemente del juicio de Chicago, por 920 millones de dólares. Las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos han incluido a Merrill Lynch, Deutsche Bank, de Bancos Nueva Escocia y Morgan Stanley, y es un esfuerzo que se está realizando desde el año 2010, cuando la simulación de órdenes está penada penalmente, valga la redundancia, en los Estados Unidos por la ley Dodd-Frank, y es un esfuerzo muy grande en crear transparencia en las mesas de futuros de materias primas, que ha sido muy bien recibida por los mercados internacionales. Siempre es interesante, José, preguntarse cómo se producen y en base a qué circunstancias estas ganancias, porque en cuanto a los mercados energéticos, supimos esta semana también que la compañía Saudi Aramco, la más grande del mundo en cuanto a capitalización de mercado, ha reportado ganancias en el segundo trimestre por 48.400 millones de dólares según las cifras que están registradas, incluso en entidades internacionales. ¿Podrá mantener este nivel de ganancias la empresa Saudi Aramco? Como decía César, lo que hacen los tres básicamente es arbitrar el valor de compra y venta. Y cuando no hay un mercado natural, como en el caso de JP Morgan, hay una simulación, se crean ganancias ficticias que son penalizadas, como mencionados, por las nuevas leyes. En el caso de Aramco, sin embargo, las ganancias son obviamente muy grandes por los aumentos en las cotizaciones del crudo de las últimas semanas. Como decías, Aramco ya es la compañía más grande del mundo nuevamente, superando a Apple con una capitalización de 2.4 billones de mercado, y ha tenido una ganancia extraordinaria en el segundo trimestre, estos casi 50.000 millones, que está el 90% por encima de lo que ganó en el mismo trimestre el año pasado. Según la compañía, va a utilizar la ganancia para reducir la deuda e incrementar su producción de los actuales 11 millones de barriles diarios a 13 millones de barriles. Aramco espera que la demanda por el petróleo se mantenga en la próxima década. Sin embargo, los resultados podrían cambiar en los próximos 2 trimestres de este año, porque el petróleo ha caído 30% en su cotización. Esto se debe a temores recesivos, producción resiliente en Rusia y contracción en la demanda. Ahora, no hay un acuerdo muy claro entre los analistas de los bancos hacia dónde va el petróleo. Según Citigroup, el crudo podría cerrar a $65 el barril en un escenario negativo y $85 en un escenario más moderado. Goldman Sachs, sin embargo, dice que el petróleo va a cerrar entre 110 y 125 dólares el barril a fin de año, y la fortuna de Aramco dependerá de quién acierte en ese pronóstico. José, muchísimas gracias por estos temas, por haber desarrollado estos temas tan interesantes para Rumbo Minero, y espero podernos ver la próxima semana. Hay un gran calor por allá, tengo entendido, ¿no? Sí, encantado. Sí, seguimos. Está bajando un poquito, pero tenemos gran calor. Las temperaturas no han bajado sustancialmente y estamos experimentando sequías serias en los Estados Unidos y Europa. Aquí estamos con frío en el clima, pero con calor en lo político. Así que muchísimas gracias, José. Nos vemos la próxima semana. Gracias, un placer. César. Hora de presentar, Jorge, el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Arequipa da la bienvenida a Perumin 35 y a todos sus participantes del 26 al 30 de septiembre del 2022. La convención minera más importante de Latinoamérica se realizará en Cerro Juli,
espacio que se convertirá en el centro de reunión de los expertos de la minería y los principales proveedores de la industria. Recuerda que ya puedes inscribirte en las siguientes categorías: convencionista no asociado, convencionista asociado, convencionista asociado de la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, convencionista docente, convencionista estudiante, convencionista por día, Extemin por día, Extemin por semana y Extemin adicional por semana. Conoce más de Perumin 35 en nuestra página web y a través de nuestras redes sociales. Te esperamos. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos ahora con Miguel Cardoso, una persona muy reconocida en el sector minero y además director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Vamos a tocar el tema de canon y regalías mineras por una mejor distribución. Bienvenido, Miguel, a Rumbo Minero nuevamente. Muchas gracias, Jorge César. Un placer estar con ustedes. Miguel, recientemente el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que se han se han transferido a las regiones cerca de 10.000 millones de soles entre enero y julio de 2022. Pero nuevamente ponemos sobre la palestra qué se va a hacer con este dinero, ¿no? Muchas veces, otra vez, el tema de siempre, la insatisfacción de algunas comunidades que no ven obras porque lamentablemente las regiones, las alcaldías no ejecutan el dinero que tanto se habla de los impuestos a la minería. Sí, en realidad nosotros vivimos una paradoja. La contribución fiscal de la minería está creciendo y está rompiendo récords históricos, ¿no? Y a pesar de ello, hay políticos, congresistas y funcionarios a veces del gobierno que hablan acerca de aumentar las tasas tributarias, que quieren proponer o hacer cambios regulatorios para reducir la competitividad del sector frente a nuestros competidores regionales y además a nivel global. El tema es que los precios de los metales están en alza, o sea, se elevaron mucho, ha habido fluctuaciones sin ninguna duda. Esas fluctuaciones se deben a problemas de carácter internacional, temas de avance económico en China, la guerra de Rusia con Ucrania. Todo eso obviamente genera un poco de problemas, pero el cobre ya comenzó a subir otra vez y van a haber fluctuaciones. Pero la tendencia en general es mantenerse en precios altos durante la próxima década por lo menos. El asunto es que como peruanos nosotros no estamos tomando conciencia de que somos los cuartos productores de metales no ferrosos en el mundo. O sea, no es que seamos pues un jugador más, ¿no? Somos bien importantes en la economía mundial en ese sentido. Pero vamos aterrizando algunas cosas, Miguel, si te parece, porque esta semana, a propósito de la data que brindó la Defensoría del Pueblo sobre el aumento de conflictividad social en diversas regiones del Perú, el diario Gestión, el miércoles pasado, se ha publicado un estudio que ellos mismos realizan en la que afirman que de las 10 regiones con mayor conflictividad social, solamente se ejecutó 30,19% del presupuesto. Y de esas 6 regiones, menos del 30%. Tú ves la misma correlación, es decir, a menor ejecución aumenta la conflictividad social y hace inviable, digamos, la ejecución adecuada de los proyectos. Sí, esas estadísticas son bien claras respecto de la poca capacidad que tienen los gobiernos regionales y locales para invertir. Y ello se debe principalmente a un mal manejo del dinero, hay muy mala administración. También hay temas de corrupción, como sabemos nosotros, pero el asunto es que ese avance que tienen en la inversión hasta julio los obliga a invertir a una velocidad 5 veces mayor que la que han venido invirtiendo en los 7 primeros meses. Y eso bien difícil, muy difícil de alcanzar. De manera que no hay obras suficientes, no se ejecutan.
Y además las obras no siempre están dirigidas a las comunidades y a sectores que necesitan mucho más a veces esas inversiones, porque la prioridad de la inversión para los gobernadores y para los alcaldes es donde están sus votantes, toda su masa de votantes, y entonces no sirve a nadie y generan conflictividad. También hay un cierto oportunismo de ciertas comunidades, ¿no es cierto? Y eso se ha visto recientemente en Las Bambas. Y hace un par de días ha habido una intervención a locales de los que son conocidos como los chavales. Además aparecen los hermanos Chávez Sotelo, que ya habían sido capturados el año 2019, Justamente. y que siempre esa intermediación agita la situación social. Pero esta vez hay algo más grave, y es que también han intervenido oficinas del Poder Judicial que al parecer están favoreciendo, apoyando de alguna manera ilegal a estas actividades de los hermanos Chávez Sotelo. Entonces, es todo un poco de desorden que genera justamente que los fondos no se usen de la manera más apropiada. Ahora, el Ministerio de Energía y Minas presentó un proyecto de decreto supremo que modifica las normas de formalización minera. Sobre esto que ha presentado, ¿realmente va a ayudar a formalizar o es que estamos viendo que busca relajar la normatividad para los informales? ¿Qué hay detrás de esto? El hecho ya no actual solamente, sino histórico, es que la formalización no avanza. No hay gobierno que haya podido realmente lograr un ordenamiento de la minería informal, y la minería ilegal también avanza y mantiene su actividad. Ahora se estima que hay cerca de 4.000 millones de dólares involucrados en esta actividad no formal, ¿no es cierto?, por cada año. Y eso es todo un problema. Yo no creo que ellos vayan a avanzar nada. Sin embargo, hay protestas porque los están tratando de fiscalizar y cosas de ese tipo, y los quieren calmar. Además que en estas circunstancias el presidente trata de ganar el apoyo de cualquier sector que pueda de alguna manera congraciarse con él. Pero le puede hacer un daño tremendo, ¿no?, al tema de formalizarse, porque si está haciendo algo para flexibilizar, tienen que formalizarse, ¿no? O sea, nuestro país tiene más o menos en la parte de minería artesanal, informal, ilegal, como 300.000 personas involucradas. Comparado con cualquier país en Latinoamérica, somos 5 o 6 veces más que cualquier otro. Entonces, eso es un tema que hay que manejarlo, hay que tratarlo. Es gente que necesita ayuda, es gente que vive de ello, de manera que nosotros tenemos que rechazar lo ilegal, eso es en principio, y avanzar con la formalización. Recién fue una celebración de aniversario de Ingemet, y he visto que están avanzando muchísimo con hacer un censo bien dedicado, bien claro acerca de dónde está este sector minero informal, y además están haciendo trabajo técnico por ahí. Por ahí hay una esperanza, pero no es solamente dar una norma y querer resolver el problema. Miguel, se vienen las elecciones regionales, municipales, y vamos a volver a debatir exactamente lo mismo de cómo dotar de capacitación a estos gobiernos, porque nos paramos quejando, según las estadísticas, de su falta de ejecución. Y una de las cosas que incluso personas que están a favor de la minería, que ocupan estas autoridades, señalan que necesitan capacitación. ¿Qué se debe hacer desde el Estado y probablemente del sector privado para ayudar también a esa capacitación? Nos estamos refiriendo a las autoridades que necesitan invertir el canon, el sobrecanon y las regalías. Obviamente, aquí la única forma en que podemos trabajar en ello es a través de consensos de largo plazo. Nosotros, como país, tenemos esa tendencia a olvidarnos de largo plazo. Y la minería no funciona si no es en esos términos de tiempo. De manera que necesitamos consensos. Las empresas mineras tienen que comprometerse a apoyar estos consensos y este desarrollo económico, y hay que hacer juntos todo. Hay que planificar, hay que ejecutar, y eso tiene que tener controles estrictos, ¿no? Y hay que tener además, digamos, fuerza permanente a lo largo de mucho tiempo
Necesitamos por lo menos 10, 15 años de esfuerzo continuo para hacer un cambio fundamental. Si nosotros logramos hacer eso, entonces la gente va a dejar de sentirse abandonada. Ese dinero que va a las regiones va a tener que llegar a las comunidades también, porque les corresponde, ¿no es cierto? No es que la minería tiene que encargarse de ese tema. De acuerdo. No quería dejar de preguntarte, que nos queda muy corto, por favor. El presidente del Consejo de Ministros informó que se aprobó el proyecto que crea el Fondo de Estabilización del Canon sobre Canon y regalías para las actividades de minería, energía, petróleo, varias actividades. ¿Qué implicancias tiene esto? El tema del flujo desde el MEF hasta los gobiernos regionales y locales de este dinero que debe ser distribuido tiene problemas desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que ocurre es que como el dinero comienza a entrar en enero, en el mes de enero prácticamente no pueden haber transferencias y hay demoras y entonces comienzan a transferir tarde. Ese es un factor que también hace una demora en las inversiones, ¿no es cierto? O sea, no es que no existe ese problema, sí existe y está bien que se puede apoyar con ese fondo. De acuerdo. El tema es que ese no es el único problema. Acabamos de hablar del tema de las incapacidades, de la corrupción y de la mala ejecución de las cosas. Eso es parte del problema también. O sea, todo es un conjunto. Me llama la atención que ahora que los fondos son más altos y que esté todo yendo mejor, el ministro comienza a hablar de eso, ¿no? Sin mencionar lo demás. O sea, hay que agarrar todo para resolver el problema. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero y te esperamos en otra oportunidad. Encantado. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Damos pase ahora a nuestro bloque de proveedores mineros. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, ahora nos encontramos con el señor Raúl Vargas Rubio, el gerente general de Floodec Perú. Bienvenido, Raúl, y dándole la bienvenida, quisiera preguntarle cuál es el portafolio de productos o servicios con el que cuentan actualmente y cuáles son sus objetivos comerciales para este año. Muchas gracias, Jorge y César, por esta invitación y esta oportunidad. Bien, en Floodec Perú somos nosotros la filial de la fábrica alemana Floodec, que se encuentra en la ciudad de Vilvoorde, cerca de Múnich, en Alemania. Es una empresa que tiene más de 60 años de experiencia en la fabricación de separadores y decantadores centrífugos. Rápidamente, para explicar lo que es un decantador centrífugo, para quizás la audiencia que no los conoce, bueno, un decantador es básicamente un equipo que contiene un tambor horizontal que gira a altas revoluciones entre 1000 y 3000 RPM y que por la acción simple de la fuerza centrífuga genera la separación de los elementos sólidos o de mayor densidad de elementos de menor densidad, como puede ser agua o algún tipo de solvente. Con esto logra poder satisfacer las necesidades que tienen muchos procesos industriales, y entre ellos los mineros, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros atendemos necesidades de separación y deshidratación de relaves mineros, de fluentes de socavón, la separación de aguas y lodos ácidos neutralizados. También podemos, con nuestros equipos, efectuar la separación en 3 componentes en una misma pulpa o producto, como por ejemplo en aplicaciones de extracción por solventes de crudo o en borras. También para la deshidratación de concentrados y el espesado de pulpa. Raúl, en concreto, ¿con qué unidades mineras vienen trabajando? Y nos gustaría saber si tienen planes de expansión nacional, internacional. Correcto. Bueno, estamos trabajando con muchos clientes de diferentes tamaños, con la gran minería, la mediana minería y también con pequeña minería. Nuestros equipos se adaptan para cualquier necesidad y tenemos una gama de tamaños con los cuales estamos atendiendo los diferentes portafolios.
Nosotros tenemos presencia en el mercado a nivel mundial como Floatdeck. En las Américas, Floatdeck tiene subsidiarias propias en la forma de centros de venta y de servicio técnico en México, Perú y Brasil, en lo que es Latinoamérica, y en Estados Unidos y Canadá, en lo que es Norteamérica. Nosotros actualmente estamos desarrollando importantes proyectos para lo que es la separación de residuos mineros. Estamos trabajando proyectos con pruebas piloto para deshidratar relaves y lodos ácidos. De acuerdo. Ahora, ¿cuáles son, digamos, para definirse sus principales fortalezas en comparación a la competencia? Bueno, los decantadores centrífugos se adaptan a las exigencias del mercado minero. La capacidad de los decantadores es para trabajar con un solo operario. Son equipos altamente automatizados y sin paradas, para mantenimiento ni desgastes prematuros. Por esto los decantadores Floatdeck trabajan 24 horas diarias, 7 días a la semana, y consideramos 360 días de operación continua al año, dejando solamente 5 días para realizar tareas de mantenimiento anual. De acuerdo. El impacto medioambiental, la necesidad de espacio que existen actualmente en las minas, las exigencias de costos, la tendencia muy grande a la reutilización del agua, están impulsando una creciente aceptación de la separación mecánica de sólidos y líquidos por fuerza centrífuga en todas las operaciones modernas de minería y procesamiento de minerales. Ok, muchísimas gracias, Raúl Vargas, gerente general de Floatdeck Perú, y gracias por, felicitaciones por la gestión y gracias por compartir con nosotros estos productos tan interesantes. Muchas gracias a ustedes bueno, estamos a disposición de cualquier cliente que requiera nuestras tecnologías. De acuerdo, gracias. Bien, a continuación quiero presentarles el segmento de la bolsa de trabajo del sector minero a cargo de la Headhunter Curac. Adelante. Curac RPO te ofrece la oportunidad de trabajar en el extranjero. Para conocer el detalle de los puestos técnicos y operativos disponibles para trabajar en un gran proyecto minero en Canadá, ingresa a www.curac.com.pe y envíanos tu CV, indicando en el asunto el puesto al que postulas. empleoencanadá@curac.com.pe. Y en nuestra segunda entrevista del bloque de proveedores tenemos ahora el gusto de presentar al señor Carlos Álvarez, gerente general de una importante empresa del rubro Apsisa. Dándole la bienvenida a Carlos, le formulamos la primera pregunta. ¿Cuál es el portafolio de productos y o servicios que brinda la empresa al sector minero y cuáles son los objetivos comerciales que tienen para lo que resta del año? Gracias, César. Gracias, Jorge, por la oportunidad de presentar Apsisa. Este año estamos cumpliendo 35 años y a la fecha estamos enfocados en ofrecer a nuestros clientes válvulas, conexiones y piping para el control de fluidos. Válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas check, válvulas de seguridad, válvulas de presión y vacío, válvulas de control, válvulas reguladoras hasta 72 pulgadas y las válvulas con mayor aplicación, válvulas de bola y válvulas mariposa. Contamos con representaciones de fabricantes americanos, alemanes y de otras partes del mundo como Apollo, Truline, Lesser, Protego, Renve, Jordan, Armstrong, Parker y Ventil de Holanda. Nuestro objetivo es incrementar nuestra participación en el mercado minero en un 10%, incrementando nuestro apoyo a las principales empresas mineras. Sí, si me permite, justamente queríamos entrar al tema comercial, un poco hablar del posicionamiento que tienen en este momento el mercado que abarcan. ¿Qué unidades mineras están ahorita ustedes trabajando y cuál es la proyección que tienen? Sí, efectivamente nosotros actualmente trabajamos con Yanacocha, Sauder, Antamina, Chinalco, atendiendo las diferentes líneas que nosotros manejamos enfocados en el tema de válvulas y servicios. Y estamos tratando este año de cubrir al 100% nuestra cartera de clientes a nivel nacional, llegando a las principales empresas de la gran minería, y nuestras ventas actualmente están distribuidas 40% en minería, 30% en petróleo y 30% en industria, manufacturera y de extracción. Y lo que queremos es incrementar en un 10% nuestra participación en el mercado minero. Este año tenemos proyectado incrementar nuestras ventas en un 30% aproximadamente respecto al año pasado y
Además, este mes de agosto estamos en Quito participando en la Feria de Expo Minas en Ecuador para atender ese mercado minero, en congresos de mantenimiento en Colombia, de Bogotá, y también estaremos presentes en Perú-Min en septiembre, en Arequipa, en el pabellón 2, stand 276 y 277. De acuerdo. Excelente, muy bien, Carlos. Y finalmente, por favor, que nos pueda decir cuáles son las principales fortalezas con las que usted definiría a su empresa y sobre todo respecto a la competencia. Bueno, son las representaciones de marcas reconocidas a nivel mundial en sistemas de control de fluidos, automatización, instrumentación, vapor, agua caliente, como son las marcas Apollo, Lesser, Parker, Armstrong, Protego, Renve, Jordan, Ventil, y además contamos con personal altamente capacitado por fábrica para brindar el mejor soporte técnico a nuestros clientes. Tenemos un amplio stock para entrega inmediata, contamos con un moderno taller de válvulas de corte para mantenimiento y válvulas de seguridad para brindar un servicio especializado a nuestros distinguidos clientes. Además, contamos con la certificación TRI-Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Disponemos de equipos como el Doctor Válvula y el Doctor Trap, que son equipos para monitoreo de inspección que nos permiten detectar a tiempo fugas costosas. Muchísimas gracias, señor Carlos Alba, gerente general de Apsisa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias, César. Bien, hemos llegado ya al final del programa. Mencionarles, César, definitivamente el tema que nos menciona el ingeniero Shino, ¿no? Es importantísimo. Además tiene una experiencia no solamente como gerente general de una empresa minera, sino como muchos años de viceministro. Preocupante la situación, ¿no?, con respecto a su análisis de lo que ha hecho el presente gobierno con la minería en este momento. Han sido incendiadas también parte de sus instalaciones. Papumayo, que justamente gerencia el propio Guillermo Chino. Y además la tragedia, pues que no solamente con el aliento de los conflictos sociales que pareciera propiciar o por lo menos mantener el gobierno, también viene la falta de ejecución, como tú siempre has reclamado, Jorge, por parte de gobiernos regionales y de las municipalidades del presupuesto que reciben por canon, sobre canon y regalías. Y de esa manera, pues, el pueblo sale perjudicado y también es un ingrediente para la conflictividad social, como nos dijo Miguel Cardoso del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bueno, la pregunta para la próxima semana es: ¿aprueba o desaprueba el desempeño del gobierno en la erradicación de la minería ilegal en el Perú? Así que puede usted entrar a las redes Twitter de Rumbo Minero y entrar a la encuesta para poder ver un poco cómo se está moviendo este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. César, por supuesto, en unos minutos, no se olvide, nos vamos a ver infraestructura y construcción, otro tema que también nos preocupa mucho. El déficit de infraestructura que está habiendo en nuestro país es muy grande. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos volvemos un hub de Sudamérica si no tenemos infraestructura? A continuación viene Perú Construye en lo que es Rumbo Minero. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Esperen unos minutos y venimos ya con Perú Construye.